Hey, bienvenido de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo logramos aprender a leer y a escribir? Por lo general vemos esto como un proceso de repetición, en el cual repentinamente una persona comienza a comprender la función de los símbolos como las letras, a entender fonemas y posteriormente a comenzar a poder leer aquello que ve plasmado. Sin embargo, la situación es sumamente más compleja que eso. En el desarrollo de la lectoescritura hay una serie de fases por las cuales atravesamos y a partir de las cuales logramos aprender a leer y a escribir. Y una de las teóricas que aportó en gran medida o que confeccionó toda esta teoría del desarrollo de la lectoescritura fue nada más y nada menos que Emilia Ferreiro. Hoy te platicaré un poco sobre su teoría del desarrollo de la lectoescritura. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Conocemos como niveles de la lectoescritura a una serie de fases o de etapas que atraviesa una persona cuando ésta cursa el proceso de aprender a leer y a escribir. Estas fases fueron descubiertas, o por lo menos estudiadas con rigurosidad, por Emilia Ferreiro a finales de los años 70. El descubrimiento de estas etapas ha sido fundamental. A partir de estas podemos predecir dificultades en este proceso que podrían presentarse en los menores y con ello poder proponer soluciones a los mismos. Iniciamos conociendo las etapas o niveles de lectoescritura que atravesamos en el proceso de alfabetización. Antes de ir a ello, tienes que saber que la postura de Emilia Ferreiro se sustenta en la teoría psicogenética de Jean Piaget, por lo que cada una de las etapas que revisaremos se van a ajustar a ese modelo teórico. Sin embargo, algunas otras propuestas teóricas como la psicología histórico-cultural pueden hacer aportes importantes en el desarrollo de la lectoescritura. Todos los niños atraviesan por 4 etapas al aprender a leer. Estas se conocen como etapa presilábica, etapa silábica, silábico-alfabética y alfabética, y en estas deben haber 2 características fundamentales que serán necesarias para su desarrollo. La primera es un aspecto cualitativo y alude al cómo logramos interpretar los sonidos de las letras. El niño deberá lograr esto para identificar las letras que forman las palabras, su sonido y el orden en el que aparecen. Aunado a este tendremos el aspecto cuantitativo y hace referencia a la forma escrita de la palabra, es decir, el número de letras en una palabra y si la forma gráfica de estas es larga o corta. Entonces, vamos con la etapa presilábica. Esta acontece cuando el pequeño aún no es capaz de interpretar el significado de una palabra o de un texto, pero aún ante esta dificultad, el menor inventa un significado de aquello que ve plasmado, como si pudiera leerlo, o por el contrario, argumentará que aquello que está escrito no tiene significado alguno. Como puedes notar, la capacidad imaginativa juega un papel esencial en esta etapa, ya que el niño se fía de la misma para interpretar aquello que ve plasmado, y a partir de esta el menor generará una serie de explicaciones en relación a lo que lee, intentando darles una coherencia a las mismas, como el hecho de argumentar que palabras grandes podrían definir a cosas grandes y viceversa. Después de la etapa presilábica, el niño entrará en la fase silábica, y esta fase irá de la mano con el aspecto cuantitativo que mencionamos. Es decir, sabemos que un niño ha entrado en esta fase cuando logra diferenciar un tamaño o una noción de cantidad esperada para las palabras que lee. En este punto, el menor aún no logra la lectura, pero sí reconoce ya algunas palabras, y estas las extrapolará a otras cuando se le pida que las lea, y las va a relacionar a partir de la noción de cantidad. Es decir, si el menor conoce palabras largas y cortas y posteriormente lee alguna que desconozca, puede guiarse de la cantidad de letras y darle el significado con aquellas que ya conoce. Vemos una diferencia esencial, y esta es que el menor ya no intenta inventar un significado para aquello que lee, sino que realmente intenta comprender aquello que está viendo en las letras. Algunas veces esto se evidencia porque los niños intentan seguir junto con su mano las sílabas de aquello que pretenden leer. Nos encontramos entonces ante el deseo de interpretar un texto y no solo al de inventarle un significado. Llegamos así a la etapa silábico-alfabética, y aquí el menor ya comenzará a escribir unas palabras, pero habrá una tendencia general a saltarse letras, y en este punto también descubrirá que las palabras se componen de vocales y de consonantes. En consecuencia, incluirá ambos tipos de letras en todo aquello que escribe, aun cuando éstas tengan errores, y de la misma manera enlazará las sílabas para poder leerlas como binomios.
Y después de todo este desarrollo previo es como podríamos llegar a la fase alfabética, marcada por el dominio del aspecto cualitativo que habíamos mencionado. De este modo el niño logra distinguir los diversos tipos de letras y a interpretarlas por separado y en su conjunto, y esto le llevará a poder leer con fidelidad aquello que está viendo. Aquí el comienzo de la lectura será progresivo hasta lograr una fluidez y una comprensión fortuita de los textos que el menor puede repasar. Ahora bien, en los niveles de escritura también vamos a encontrar una serie de etapas, y estos son prácticamente los mismos que vimos en el proceso de lectura, ya que ambos están interrelacionados o se dan de manera simultánea. Ahora bien, respecto a los niveles de la escritura también encontramos una serie de etapas, y estas son prácticamente las mismas que vimos en el proceso de lectura. Esta situación se debe a que la lectura y la escritura son procesos que acontecen de manera simultánea. Uno no puede acontecer sin el otro en un sentido estricto. Sin embargo, sí que podemos hablar de una etapa anterior en el proceso de la escritura. Estas etapas serán las siguientes. Antes de la etapa presilábica de la escritura, encontraríamos la etapa concreta. En este punto el niño no tiene la más mínima noción de la función de la escritura y tampoco va a poseer un concepto de las formas de las letras, pero sí que va a tener una intencionalidad de imitar aquello que los otros escriben. El niño entonces va a dibujar representaciones de las letras, aun cuando éstas no posean siempre una relación con aquello que intenten representar, y mucho menos con las letras reales del alfabeto. Después tendríamos a la etapa presilábica. Aquí el menor ya logrará representar algunas letras, pero aún no va a saber lo que éstas significan, y a pesar de esta limitante sí logrará comprender que éstas tienen sonidos distintos, y esta situación le podrá brindar la capacidad de plasmar distintas combinaciones de letras para poder representar palabras. Aquí, en ocasiones una letra podría representar sílabas y hasta palabras completas. Posteriormente, en la etapa silábica, el niño seguirá sin conocer del todo los sonidos que cada letra representa, pero intentará deducirlos utilizando las letras que ya conoce para así estructurar sílabas de forma completa. De este modo podría creer que la letra M siempre suena como me o como ma, si es que no dispone de todas las combinaciones sonoras de esta. Con ello, el menor va a lograr dividir las palabras en sílabas, y esto le va a beneficiar para hacer una escritura más fiel de las palabras. Aún así, todavía no hay un dominio del escrito y los sonidos que estos representan. Por último, en la etapa alfabética, el niño logrará descubrir o aprender cuál es el sonido que tienen cada una de las letras, y podrá también realizar las combinaciones de las mismas de una manera adecuada. En adelante, las dificultades que enfrentará se van a relacionar con la ortografía, pero ya no con el proceso de escritura en sí mismo. Y de la misma manera, las dificultades ortográficas se irán superando con el apoyo en la lectoescritura, a partir del cual el menor logrará afinar su alfabetización. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo, para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.